bien, pues nuevamente muy buenas tardes a todos ustedes, a quienes formamos parte de la Universidad Mundial. Nos da mucho gusto que en esta tarde nos honren con su presencia en la continuación de la serie de conferencias La pandemia, el hombre y sus acciones contra la naturaleza, que se han organizado con el propósito de conmemorar el Día del Medio Ambiente, que se realiza cada 5 de junio. En esta segunda jornada tendremos la participación del doctor Tonatiuh Chávez Sánchez con la conferencia La importancia de la divulgación del conocimiento en el cuidado y protección del medio ambiente y la salud humana. Por ello, le cedemos el uso de la voz a la maestra Jessica Patiño, coordinadora editorial de nuestra universidad, para hablarnos de nuestro conferencista de esta tarde. Por favor, maestra, adelante. Muy buenas tardes. Seguimos con nuestro ciclo de conferencias, La pandemia, el hombre y sus acciones en contra de la naturaleza. El doctor Tonatiuh Chávez Sánchez es licenciado en Biología Marina por la Universidad del Mar, maestro en Ciencias en Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales por el Centro de Investigación Biológica del Noroeste y doctor en Ciencias Marinas por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Desarrolla investigaciones en el campo de la ecología marina y la botánica marina, específicamente sobre ecología, taxonomía, fisiología, reproducción y aprovechamiento sostenible de macroalgas marinas. Cuenta con 5 artículos publicados en revistas científicas internacionales, JCR, un capítulo de libro, participación en 3 congresos internacionales, 6 congresos nacionales, ha participado en diversos proyectos de investigación científica y recientemente colabora como profesor en la Universidad Mundial en La Paz, Baja California Sur, donde ha impartido las clases de metodología de la investigación, bioestadística, bioética, física médica, entre otras. Miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, candidato investigador. Démosle la bienvenida al doctor Tonatiuh Chávez Sánchez. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, maestro. Bueno, ya puedo iniciar entonces con la presentación. Adelante, doctor. Ok, bueno, muchas gracias. Disculpen. Quiero agradecer la invitación, maestra Jessica Patiño, por contactarme y por invitarme a dar esta charla tan interesante. En este espacio que han creado la Universidad Mundial ya es recurrente. También agradecer a la doctora Judith Moreno por abrir esta iniciativa, darle auge, apoyar. Y bueno, pues aquí estamos. Y vamos a voy a compartir la pantalla para presentarles un material audiovisual que he preparado como apoyo a la charla. Espero que se esté viendo por ahí. Si hay algún detalle me lo pueden indicar. Entonces, dentro del marco del ciclo de conferencias que, como les comentaba, ha tenido a bien a desarrollar la Universidad Mundial en un momento trascendental por el cual atravesamos y que pues es el que nos tiene aquí reunidos a través del computador, ¿no? Y que en torno a la conmemoración del Día del Medio Ambiente, pues surge toda esta reflexión en torno a la relación del ser humano con la naturaleza. Y en ese sentido se creó este ciclo de conferencias. Ya por la mañana pudimos escuchar a la maestra Verónica Maldonado con una conferencia muy interesante. Voy a retomar algunas cuestiones que ella nos mencionaba, porque obviamente las ponencias están relacionadas, porque todo está enmarcado dentro de la pandemia, el hombre y sus acciones contra la naturaleza.
Entonces, cuando a mí me comentó y me contactó la maestra Jessica Patiño, pues me dio mucho gusto y pensamos qué tema podría estarse incluyendo. Entonces, ahondando un poco más a lo que platicó la maestra Verónica, yo les voy a comentar, si bien esta relación que tiene el ser humano con la naturaleza, pero cuál es la importancia de la divulgación del conocimiento en esta nueva relación que tenemos que generar, ¿no? Entonces, esto, como les comento, está dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que ya se viene celebrando desde la década de los 70s, el 5 de junio. Por ahí pudieron, yo creo que ustedes a través de las redes sociales ver algunas publicaciones. Está esa página que es ya la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas, donde ustedes pueden ingresar y ver todos los eventos, ver la temática. Siempre hay una temática, cada año hay una temática. En este año fue la restauración, ¿no? Ya imagínense la relación que hemos tenido con la naturaleza para que ya lleguemos a una temática que sea de restauración, ¿no? Entonces, el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, no se les olvide, cada año hay eventos, hay simposios, hay que estar atentos. Y ahora que, como les digo, recrea, reimagina, restaura, es el lema de esta ocasión. Y pueden ustedes entrar y encontrar algunos materiales, seguirlos en las redes sociales y descargar una guía práctica para la restauración, ¿no? Pero aunado a esto, y lo comentaba también la maestra Verónica en la mañana, también se conmemora el día 8 de junio, se conmemora el Día Internacional de los Océanos, ¿no? El Día Mundial de los Océanos. Y esto pues viene a ahondar más sobre el marco de este ciclo de conferencias, ¿no? La importancia ya no solo del medio ambiente, sino también de otra porción tan importante que tenemos, que es los océanos, y que sin duda para nosotros que vivimos en Baja California Sur es algo fundamental. Estamos rodeados de mar, y en ese sentido es muy importante también el 8 de junio, en esta ocasión. También pueden ustedes ingresar a esta página de las Naciones Unidas, que es sobre el Día Mundial de los Océanos, ¿no? Vida y pues cómo hacemos uso de los océanos, ¿no? Y también resulta que el día 6 de junio se conmemora un aniversario más de la creación de la reserva de la biosfera, la Sierra de la Laguna. Yo creo que todos estamos relacionados con la Sierra de la Laguna. Es esta porción de tierra, estos grandes montañas que separan La Paz de Los Cabos, y que y que tienen un valor ecosistémico muy importante, ¿no? Y que pues yo creo que algunos de ustedes hasta han podido disfrutar de caminatas sobre la sierra, o por lo menos ir a las comunidades que están cerca, ¿no? Para poder llegar a otros sitios. Entonces también estamos conmemorando la creación de la reserva de la Sierra de la Laguna, y en general en Baja California Sur tenemos muchas otras reservas que se han ido creando en diferentes momentos, ¿no? Entonces todo esto pues nos da pie a hacer esta reflexión en el momento que estamos atravesando de pandemia, de cuarentena, de realmente qué estamos haciendo como seres humanos y con esta relación con el ambiente, ¿no? El Día Mundial del Medio Ambiente, ya les comentaba, esta temática que tenemos ahora: generación, restauración, reimagina, recrea, restaura. Y hay un hashtag que ustedes pueden seguir que se llama Generación Restauración, ¿no? Entonces, desafortunadamente, nuestras generaciones y las generaciones venideras se van a encontrar con esta situación donde ya no, muchos ecosistemas van a estar en procesos de degradación, de tal manera que tenemos que aplicar muchos esfuerzos a la restauración, ¿no? Ya no los podríamos disfrutar como antes estaban.
Y bueno, lo otro que le comentaba del Día de los Océanos, donde el lema vida y medio y subsistencia, y esto precisamente con el objetivo del desarrollo sostenible de cara al 2030. Hay una serie de objetivos, parece que son 17, de estos objetivos que la Organización de las Naciones Unidas y en conjunto los países crean estos acuerdos internacionales para ponerse plazos y metas de protección, de conservación. Entonces, uno de los objetivos que tiene que ver con los océanos es conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos, ¿no? Es algo fundamental. Entonces, como les digo, todo esto da pie a que comencemos a este análisis, a esta reflexión: ambiente, ser humano, salud. La maestra Verónica por la mañana nos explicaba esta situación y yo lo retomo un poco, porque al final, y ya que estamos metidos en este rollo de la pandemia, pues nos damos cuenta que la calidad de vida depende de los alimentos que comemos, del aire que respiramos, del agua que bebemos y del clima que nos rodea principalmente. Entonces, dependiendo de la calidad de esos alimentos, así será nuestra salud. Hay una estrecha relación ambiente, ser humano y salud, ¿no? Entonces, en la situación actual con la pandemia, es importante proteger tanto el ambiente como la salud humana, ¿no? Y vamos a ver que al proteger el uno, estamos protegiendo el otro, ¿no? Como bien lo comentaba también la maestra Verónica, la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 4 enfermedades en el mundo puede estar relacionada con factores ambientales, siendo diferentes en cada región, ¿no? Ella platicaba un poco de esta hipótesis que se tiene sobre el origen del coronavirus, que es la zoonosis, que es pasar enfermedades que están en otros organismos, en otros animales, que pasan al ser humano por diferentes vías. Esto naturalmente ocurre, esto evolutivamente ha pasado todo el tiempo. Sin embargo, ahora la presión sobre los ecosistemas, la presión sobre los recursos naturales, sobre cómo estamos produciendo nuestros alimentos, ha generado que haya una mayor relación, haya un mayor intercambio, un mayor flujo, ¿no?, de enfermedades de la vida silvestre hacia el ser humano, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la salud ambiental, que también ya es una definición por la Organización Mundial de la Salud, se relaciona con los elementos físicos, químicos y biológicos externos a una persona que inciden en su salud. Entonces, salud ambiental y salud humana están estrechamente relacionados, ¿no? Porque al final nosotros somos parte más del ecosistema, no estamos totalmente aislados. A veces tenemos ese pensamiento y lo vamos a retomar más adelante. Sin embargo, tenemos que vernos como un elemento más del ecosistema que ha ido evolucionando a través de la historia de la vida en la Tierra, pero que actualmente lo vemos todo desde una perspectiva artificial y queremos aislarnos. Sin embargo, no podemos estar en ese aislamiento total, porque dependemos completamente de los factores ambientales para nuestra subsistencia. Todos estos sirven de indicadores para la prevención y la creación de ambientes propicios para una adecuada salud humana, ¿no? ¿Dónde vamos a crecer? ¿Dónde nos vamos a desarrollar? ¿Dónde vamos a tener a nuestras familias? En ambientes donde se propicie la salud humana. Si nosotros comenzamos a deteriorar, comenzamos a contaminar las fuentes de agua, el aire, la tierra, vamos a contaminar nuestros alimentos, vamos a contaminar lo que consumimos, pero también vamos a contaminar todo lo que está a nuestro alrededor, y tarde o temprano esto va a repercutir en nuestra salud. Y a lo largo de la historia, el modelo de desarrollo humano siempre ha sido basado en la explotación de los recursos naturales. Esto ha sido una constante y ha sido como lo que ha permitido que
las diferentes culturas hayan florecido, hayan tenido expansiones, pero también hayan tenido contracciones, ¿no? Y ahorita estamos en un momento en el que el ser humano ha podido dominar la naturaleza de tal manera que las poblaciones humanas han crecido de una manera muy importante, ¿no? Desde los orígenes. Y esto, si nos damos cuenta, si hacemos un análisis histórico, si vemos toda esta perspectiva, pasaron miles de años en el que el ser humano, a pesar de que tenía expansiones debidas a el florecimiento de la cultura, siempre hubo un uso en el cual la naturaleza tenía la capacidad de esta capacidad de resiliencia, ¿no? De poder volver a, cuando se le dejaba de presionar, a volver a su origen, ¿no? Volver otra vez. Sin embargo, a partir de la revolución industrial, empieza a cambiar esta relación del ser humano con naturaleza y en general la adopción del modelo capitalista, esta explotación irracional de los recursos, esta contaminación irracional del entorno, empieza a ser algo ya cotidiano, algo normal, y empieza a sobrepasar los límites de la sostenibilidad. Si se dan cuenta, no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Han pasado siglos, cuando el ser humano tiene miles de años sobre la Tierra. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que está poniendo en riesgo la propia viabilidad de muchas actividades humanas y el futuro para todos nosotros, ¿no? Y se basa en esto que les comentaba al principio, ¿no? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo se ven ustedes en la naturaleza? ¿Cómo se ven ustedes en el ambiente? Se ven como en la primera parte, la cúspide, la cumbre de la evolución, que los organismos están para servirnos y que somos aislados, nos podemos aislar, solamente todo está para servirnos, o estamos dentro de un ecosistema, cada elemento cumple un rol, una función, y nosotros también lo somos. Debemos verlo desde esta perspectiva, cambiar ese paradigma, ese enfoque que teníamos y que se venía manejando por otras fuentes de conocimiento que nos habían impreso, ¿no? Y esta forma de pensar egocéntrica, esta forma de pensar antropocéntrica, del uso irracional de los recursos, pues nos ha llevado a muchas amenazas al ambiente y a la salud humana, y por todos lados estamos viendo esto, ¿no? Y podemos ver imágenes de muchos afectaciones y resultados. Y actualmente lo que estamos viviendo es un cambio global. Si de por sí en el mundo, en la naturaleza, existen cambios ambientales, existen variables bajo las cuales el ser humano es vulnerable, porque como les digo, al final somos un elemento más del entorno, del ecosistema, y también somos vulnerables. Sin embargo, gracias a nuestro razonamiento y a nuestra capacidad de aprendizaje y de entendimiento, hemos podido lograr tener menos vulnerabilidad ante ciertas situaciones, ¿no? Ante una lluvia, ante la noche, ciertas amenazas, ¿no? Sin embargo, nosotros mismos hemos provocado otras por esta cuestión de que también somos seres pensantes, pero también a la vez eso nos ha llevado a una ambición, nos ha llevado a tener esa insaciabilidad por querer más, y tiene que ver con los modelos de desarrollo, tiene que ver con este sistema capitalista, ¿no? Cómo ha generado estos cambios globales que la mayoría pudiéramos tener una relación directa con las actividades humanas desde la revolución industrial. Desde hace muchos años, y ya está totalmente evidenciado que estamos bajo un cambio climático donde hay un incremento en la temperatura, y esto obviamente está afectando muchas cuestiones en los ecosistemas.
en los ciclos de vida de los organismos, la reducción de los casquetes polares, la pérdida de los glaciares. Recientemente se declaró extinto un glaciar que tenemos aquí en México, que es en el volcán Iztaccíhuatl, y tenemos algunos otros, pero cada vez están perdiendo más cobertura. La acidificación del océano también es otro problema que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, de CO2. El principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua, sin embargo hay otros gases de efecto invernadero como el CO2, el óxido nitroso y otros que que si están en menor proporción, pero con pequeños incrementos, su actividad de calentamiento de efecto invernadero es mucho mayor, ¿no? Y también la acidificación del océano, este CO2 llega y produce un efecto muy interesante en el océano, y bueno, hay todo un proceso ahí biogeoquímico en el cual se han dado cuenta que los océanos están cambiando y se están generando ambientes ácidos que están afectando la biota marina, los arrecifes, el fitoplancton, grupos de organismos que son muy diversos y que tienen una función ecosistema muy importante. Fitoplancton que genera gran proporción del oxígeno que hay en el planeta. La fragmentación del hábitat es otro problema que crece día con día con la expansión de las manchas urbanas, con la expansión de las comunicaciones, y que obviamente el hábitat es todo aquel en el que se desarrollan los organismos, cumplen sus funciones vitales, y si nosotros llegamos y comenzamos a separarlos, a fragmentarlos, estamos afectándolos, ¿no? La contaminación de ríos, de lagos, de mares. Acá no tenemos tantos ríos superficiales, pero sí tenemos mares prístinos y que tenemos que cuidar, tenemos que conservar. Sin embargo, en otras regiones del país, el mar comienza en los ríos. Todo lo que cae a los ríos termina en el mar y va avanzando a través de todo el flujo del río, ¿no? Y la contaminación ha sido un efecto importante. La contaminación del aire, que tiene que ver con otros efectos por emisiones de gases de efecto invernadero, o incluso efectos locales, ¿no? Como en la Ciudad de México, que la contaminación es muy interesante. Lo podemos ver aquí en algunas actividades, ¿no? De pronto, nosotros, la luz que se produce en el estado, pues es principalmente por la quema de combustible fósil, ¿no? Entonces, eso también está afectando. La contaminación del suelo es bien importante. La pérdida de biodiversidad, la introducción de especies, todo esto afecta directamente y tiene que ver, por ejemplo, con esta hipótesis también, ¿no? De cómo se transmite no solo el coronavirus, sino otras enfermedades de las cuales los organismos son vectores. Estamos cambiando todo. Quitamos organismos de un lado, los llevamos a otro, sobreexplotamos los recursos, las especies las poblaciones silvestres empiezan a decaer, algunas se habla de ya tenemos extinción de especies no debidas al ambiente, sino debidas a las actividades del ser humano. La deforestación, la desertificación, y yo incluiría también que es posible que también estemos cambiando flujos biogeoquímicos del nitrógeno, del fósforo, de todos estos compuestos que utilizamos en la industria, en la agricultura, incluso en nuestras propias casas con aguas residuales no tratadas y que llegan a los ríos, llegan a los mares, ¿no? El impacto es importante. Por eso la ONU habla ya de restauración, ¿no? Más que de conservación, ahora vamos a otro nivel, vamos a restaurar lo que hemos hecho mal, ¿no? Pero no todo está perdido. Existen una infinidad de esfuerzos científicos de los gobiernos, estos acuerdos internacionales, las organizaciones, la ONU, organizaciones de la sociedad civil que se organizan aquí en Baja California Sur.
Es uno de los estados donde más organizaciones de la sociedad civil tenemos y que están involucradas en la protección del ambiente, ¿no? Si conocen alguna, acérquense, participen con ellas. Y finalmente todo esto, obviamente, debe estar basado en conocimiento. Entonces, a pesar de que existen todos esos esfuerzos, se dice que la afectación al ambiente va a un ritmo más acelerado que los procesos de conservación. Es por eso que tenemos que hacer una fuerte reflexión y tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a pasar de la indignación a una digna acción en la conservación de nuestros recursos. Nuestra responsabilidad ética es proteger nuestro entorno natural, ya sea desde la perspectiva científica o desde cualquier otra perspectiva o conocimiento popular. Si se dan cuenta, el título de la charla, yo le puse conocimiento, no le puse conocimiento científico, porque en el caso de la protección al ambiente, si bien el conocimiento científico es la mejor herramienta que tenemos, con la que contamos, también existen otras perspectivas, otro tipo de conocimiento empírico, popular, del cual tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque comunidades indígenas, aquí en México, por ejemplo, ¿no? Que tenemos esa gran historia donde florecieron culturas muy importantes que hacían uso de los recursos y que en aquel entonces era un uso hasta cierto punto racional, donde no se sobreexplotaba, dado algunos casos, ¿no? Sin embargo, tomar aquellas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva científica se llega a la agroecología, pero se dan cuenta que de la agroecología podemos tomar muchos elementos de las comunidades indígenas que ya lo practicaban. Entonces, hay muchos saberes, hay muchas formas de conocimiento. Aquí lo importante es tomar aquellos que nos van a servir en este objetivo, que es el cuidado del ambiente y que el fin último del objetivo es la salud humana. Existen diferentes concepciones de la naturaleza y como les decía, esto ha ido variando y ha tenido influencias de la religión, la filosofía, la ciencia, el conocimiento empírico y al final culminamos con el conocimiento científico, ¿no? Entonces la solución, optar por proyectos interdisciplinarios, una visión integradora. Y la maestra Verónica por la mañana platicaba de algunas soluciones individuales y yo creo que todo el mundo hemos escuchado y cuando escuchamos sobre la hora del planeta, que hay que apagar la luz una hora cada año a tal hora y que todo el tiempo nos están bombardeando por todos lados. Y yo creo que ustedes conocen más soluciones individuales de las que enlisto aquí solo enlisté algunas cuantas, ¿no? En nuestra propia casa y que yo creo que ya muchos de ustedes las practican porque ya está muy difundido esto ya y si no, los invito a que las practiquen, ¿no? Ahorrar energía, apagar los focos cuando no estén siendo utilizados, los aparatos electrodomésticos, hacer un uso racional de la energía, al igual de los automóviles, de todo esto, porque pues al final todo esto repercute, ¿no? El agua, estamos en un estado donde los mantos freáticos se recargan menos, ¿no? De lo que les extraemos. Es importante que nosotros cuidemos en nuestra casa el agua, hagamos compostas, les recomiendo, si tienen espacio, hacer huertos caseros. Por un lado generan sus propios alimentos y por otro lado es una actividad muy sana, una actividad lúdica, una actividad que de mucho aprendizaje. El reciclar, actualmente hay una compañía que te cambia los residuos separados por despensa. Eso es una iniciativa muy padre que se está dando a lo largo del país en muchos lugares. No hay un manejo integral de los residuos. Es importante que nosotros impulsemos que se dé, concientizar a los más jóvenes, a los más pequeños, a los que están a nuestro alrededor, plantar árboles, reusar,
¿no? Y reducir nuestro consumo, pensar bien qué vamos a consumir, cómo lo vamos a consumir, preferir aquellos que no utilicen empaques plásticos, preferir algo que me va a durar más tiempo respecto a lo que se pueda desechar de un solo uso. Estas soluciones individuales las podemos hacer y yo creo que todo el tiempo las estamos escuchando por todos lados, en la radio, en muchos lugares, y tienen su fin y tienen su fundamento, ¿no? Porque al final, si todos contribuimos, pues todos vamos a reducir esa presión que estamos ejerciendo en los ecosistemas. Sin embargo, yo quiero ir un poco más allá. Yo creo que es más importante todavía o sea, son importantes las soluciones individuales, pero yo creo que más importante que las soluciones individuales son las soluciones colectivas que podamos desarrollar, ¿no? Y yo les hablaba, por ejemplo, de la agroecología, que parte de la ciencia, pero también retoma saberes y conocimientos propios de cada región. Por ejemplo, acá, que podamos preguntarle a los rancheros qué se puede cultivar, en qué momentos, en qué tiempos, ¿no? Importante incidir para que cada vez usemos más energías alternativas. Somos un país en vías de desarrollo, un país que tiene muchos rezagos. Cambiar de la noche a la mañana a energías alternativas sería un absurdo. Sin embargo, podemos irlo haciendo gradualmente, y eso en colectivo, en investigación, en organizaciones que impulsen el uso de energías alternativas, y finalmente en gobiernos, en tomadores de decisión, podemos ir avanzando hacia ese camino, ¿no? Lo que les comentaba del reciclaje integral de los residuos sólidos, la separación de la basura, el aprovechamiento integral, porque al final los residuos se convierten después en materia prima para algo, para alguien, y entonces ya dejamos de generar basura, ¿no? Y dejamos de afectar el ambiente. La restauración, la reforestación con flora local, la protección de áreas que se da a través de diferentes instituciones, es también una solución colectiva, y que todos participemos y que todos sigamos los lineamientos, los reglamentos, todo lo que se puede desarrollar, la protección de especies en peligro también, y todo esto, les digo, lo podemos hacer organizadamente, nos podemos organizar, y ya hay muchas organizaciones que están impulsando todo esto. Nos podemos acercar a ellas, participar con ellos y colaborar, ¿no? Para poder llevarlo esto todo en buenos términos, y poder incidir en los tomadores de decisión, que son nuestros gobernantes, pero también nosotros convertirnos en tomadores de decisión, que los tomadores de decisión ya lleguen convencidos, ya lleguen concientizados, y que incluso lleguen con ese conocimiento, ya para generar esas directrices encaminadas a cambiar y a modificar nuestra relación con la naturaleza. Los huertos comunitarios, que también proliferaron por algún tiempo, y que no hay que dejarlos, hay que participar en ellos, hay que generarlos en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, hay que generarlos. Es un centro de intercambio, no solo vamos ahí a sembrar y cosechar, sino también es un intercambio cultural, de alimentos, es muy interesante todo lo que se genera alrededor de un huerto comunitario, los talleres, la sensibilización hacia los más pequeños, porque pueden participar en todo esto. Y obviamente la formación de recursos humanos, que ustedes que están estudiando una carrera se especialicen y que incidan con conocimiento científico desde su ámbito. Yo creo que todos, ya sea que se dediquen a las ciencias sociales o que se dediquen a las ciencias médicas, siempre van a tener algo que aportar desde su especialización, ¿no? No dejarlo. Es nuestro deber ético por el momento en el que estamos atravesando, ¿no? Y la difusión del conocimiento, que es básicamente lo importante, lo más importante de esta charla,
es que si nosotros nos convertimos en especialistas en algo, pues aprovecharlo para poderlo difundir. En México estamos muy lejos en la difusión del conocimiento, en la difusión de la ciencia, la divulgación. ¿Cuántos de ustedes conocen revistas científicas o revistas con un lenguaje común para todos? Son pocas, son contadas. Las universidades tienen sus propias revistas, la Universidad Mundial tiene su propia revista. Búsquenla, léanla, participen. Si conocen otros esfuerzos que estén desarrollándose, hay que participar, hay que impulsarlos, y si no existen hay que generarlos, ¿no? ¿Cuánta divulgación hay del conocimiento hay en la radio, en la televisión? Es muy pobre, es muy poca. Actualmente ya están quedando en desuso la radio, la televisión, los periódicos, pero sigue habiendo un público cautivo que los consume. Ahora las redes sociales, tenemos esta nueva oportunidad con las redes sociales que pues como toda herramienta es como un arma de doble filo, ¿no? Como toda herramienta se puede usar para algo positivo o se puede usar para algo negativo. Si bien son para recreación, son para ocio, pero también las podemos aprovechar por un lado, darle seguimiento a redes sociales de centros de investigación, de universidades, de sociedades científicas. Nosotros, si tenemos un conocimiento, generar nuestros propios blogs, nuestros propios perfiles. Hay una infinidad de conocimiento que se está compartiendo. A lo mejor no solo me interesa mi ámbito de especialidad, me interesan otros temas, ¿no? A lo mejor también me interesa la astronomía, me interesa la física, me interesan otros temas, la biología, y además de que estoy contribuyendo, me estoy integrando a otros mundos de conocimiento. Entonces, hay ejemplos en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Busquen y van a encontrar, ¿no? Y si no, ustedes recreen las propias. Es bien importante todo esto. Y bien importante también generar nuevas tendencias de consumo, ¿no? Ya terminar con esta idea consumista y generar esta nueva forma de pensar, ¿no? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo llegar a todo esto y cómo todo esto pudiera llegar a un buen término, ¿no? A un buen fin, a partir del espíritu crítico de la sociedad? Por eso les decía que es bien importante lo individual, pero para mí es más importante también la colectividad, ¿no? Pero tenemos que hablar un lenguaje que todos podamos entender. Por eso es bien importante la difusión, la divulgación. El conocimiento debe estar validado, basado en fuentes confiables y verificables. Se logra con el conocimiento científico, nuestra principal arma, nuestra principal herramienta. Sin embargo, también no hay que dejar de lado conocimientos empíricos y conocimientos ancestrales. Entonces, esta era la charla, un poco más a modo de reflexión de nuestra relación y de lo importante que tenemos que tomar parte nosotros activa ya de, por un lado, de la difusión, divulgación del conocimiento para crear conciencia, para generar un espíritu crítico en torno al cuidado, el manejo, la protección del ambiente, que va a repercutir en el cuidado, el manejo y la protección de nuestra salud también, ¿no? La salud humana. Entonces, les agradezco su atención y estoy abierto a cualquier duda, comentario, aporte que pudieran ustedes tener. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, doctor Chávez. Si nos permite, pues vamos a hacer entonces una ronda de preguntas y comentarios por parte de los asistentes de esta tarde. Les recuerdo que pueden plantearnos sus preguntas y sus comentarios a través del espacio del chat que se encuentra en la barra ubicada en la parte inferior de su pantalla.
Y para ello, pues ya se encuentran algunas preguntas. Por ejemplo, Roberto Carlos, bueno, planteé una serie, creo que 3 o 4 juntas, se las leo, doctor. Sí, adelante, adelante. En algún momento, producto de la contaminación de los mares, ¿habrá necesidad de realizar mediciones respecto a la presencia de microplásticos en los alimentos marinos? O si ya se hace, ¿cuáles son las escalas y rasgos de medición y cómo podría afectarnos al corto y largo plazo a los seres humanos? Él mismo plantea la pregunta para usted: ¿qué piensa del uso del glifosato en la agricultura debido a que el CONACYT está en contra de su uso? Y plantea una pregunta adicional: ¿cómo podría afectar la acidificación de los mares a la cadena alimenticia, partiendo de los microorganismos hasta especies más grandes del consumo humano? Que algo comentó hace rato usted, ¿no? Pero, por favor, doctor. Déjame anotar glifosato y acidificación. Okay. Microplásticos se conocen a estos, en general, no solo a ellos, sino a otros contaminantes como contaminantes emergentes. Quiere decir que son nuevos y no sabíamos cuál era cuál es la dinámica de ellos. Recientemente se están realizando investigaciones aquí en México y en otras regiones del mundo, porque precisamente se han dado cuenta que estos pueden pasar a través de la cadena alimenticia y finalmente terminar en nosotros, con los organismos que consumimos. Los microplásticos son aquellos, el plástico se fragmenta en partículas muy pequeñas, las cuales, pues, organismos que filtran el agua, organismos que se alimentan del sedimento, o al momento de respirar también a través del medio acuático, pudieran estarlos adquiriendo. No tengo conocimiento a cabalidad del tema. Creo que en la Universidad Autónoma de Baja California Sur hay especialistas que están trabajando con esto, pero es reciente, no tiene mucho, y yo creo que vamos a esperar muchos avances en ese sentido, pero es una realidad que los ecosistemas acuáticos están sufriendo esta contaminación por microplásticos, y por eso les comentaba, hay que cambiar el modelo de consumo para evitar poder ejercer mayor presión, ¿no? Muchas veces, muchos de estos microplásticos son precisamente por el desgaste de la ropa, y bueno, en general muchos empaques que utilizamos, ¿no? que terminan en el mar. En el caso del glifosato es un herbicida muy agresivo, ¿no? Y está relacionado con la producción de alimentos, principalmente de la agricultura, de organismos modificados genéticamente. Los modifican para que puedan soportar el glifosato y este pueda eliminar las plagas, ¿no? Entonces hay una controversia muy grande ahí, porque ha generado contaminación, ha generado afectación al ser humano, ¿no? Hay evidencia. Entonces yo creo que cualquier evidencia de algún insumo que utilicemos que causa afectación al ambiente, pues debe de ser retirado, ¿no? Debe de generarse otra alternativa. Finalmente, por eso la agroecología surge como una alternativa a esta contaminación, ¿no? Y el último tema era, ay, no noté bien, si me recuerdan, sobre Acidificación. acidificación. Sí, en el caso de la acidificación, pues obviamente el agua tiene un nivel, ¿no? Que se conoce como pH, que es lo que usamos para medir ácidos o bases, y entonces el agua se dice que es neutro y es lo que permite la vida, ¿no? Va a haber organismos más tolerantes a ambientes más ácidos o más básicos. Sin embargo, pues en el mar tenemos prácticamente una cierta estabilidad
entre el pH, y cuando hay una acidificación los organismos no están adaptados a esto, y pasa mucho con, por ejemplo, los organismos que depositan carbonato de calcio, como los corales, o aquellos, o los bivalvos, los que generan conchas, o hay algunos organismos también en el fitoplancton, ¿no? que tienen por ahí, hacen uso de estos procesos. Entonces, en el metabolismo de los organismos se está siendo afectado, y pues son organismos que pues están en la base de la cadena alimenticia, y pues esto obviamente va a afectar a toda la trama trófica, ¿no? Gracias. La contadora Patricia García le envía sus felicitaciones y nos dice que es una excelente información. La doctora Judith Moreno también lo felicita, doctor, y nos señala que pues quedan claras las tareas que como sociedad debemos observar y participar. Roberto Carlos le agradece sus respuestas. Selena Aguirre nos comenta que hay marcas locales que hacen alianzas entre ellos para la recolección de basura y que dan premios a quien junte más. Y también hay lugares que si lleva uno su termo o el tupper le hacen algunos descuentos, ¿no? En el consumo de ciertos productos o alimentos. Por otra Es esa, parte, ya son esas actividades colectivas que podemos hacer para motivar, para incentivar, ¿no? Que es importante, y se está cambiando ya la perspectiva. por su parte, Xochitl de los Santos pregunta, ¿considera que México tiene una cultura de contaminación? ¿Y qué podemos hacer nosotros para cambiar eso? Muy importante esa pregunta, porque hay muchas variables que pudiéramos analizar en ese sentido, ¿no? Yo creo que cultura de contaminación como tal, no, pero sí la importancia de la difusión del conocimiento va en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces no tenemos acceso al conocimiento, ¿no? En general, como población. La educación tiene sus limitaciones, los medios de comunicación no han contribuido de la manera que quisiéramos, y los tomadores de decisión, en ese caso, los que llegan a puestos de tomar decisiones, pues no tienen ese conocimiento, entonces se toman malas decisiones, y en ese sentido va, ¿no? De que si no tenemos acceso al conocimiento, tomamos malas decisiones desde lo individual y también en lo colectivo, que ya sería donde entra la cultura, ¿no? Y va en ese sentido. Gracias. Maestra Catalina lo felicita por su excelente exposición. Igual a maestra Consuelo Tuño, muchas gracias por sus conocimientos en esos temas tan importantes. Por su parte, la maestra María Liliana Valle nos dice, además de felicitarlo, es una excelente información muy práctica, útil y sobre todo nos podemos dar cuenta que todos podemos contribuir con nuestro granito de arena, con pequeños aportes podemos hacer un gran cambio. En tanto, Aldo Piña nos pregunta, Biden le pregunta, ¿qué se está haciendo con respecto a la contaminación de la termoeléctrica de La Paz? ¿Existen proyectos de investigación? Sí, no estoy tan relacionado con el tema. Yo creo que he escuchado lo que la mayoría ha escuchado, pero sin embargo hay que tener en cuenta que existe cierta normatividad a la que nosotros podemos recurrir, ¿no? Entonces, la termoeléctrica debe estar trabajando bajo cierta normatividad, y para, pues, ahora sí que decir algo en torno a esto, pues tendríamos que tener los elementos, pero sí se pudiera acceder a ellos, a esta información. Sin embargo, pues al final hay quema de combustible fósil, cada vez hay más presión porque las poblaciones de La Paz y de Los Cabos están creciendo, hacemos mucho uso de la energía eléctrica, principalmente en verano. Entonces hay una fuerte presión, y pues hay una gran emisión de gases.
Creo que hay alternativas que ya se están manejando, como el gas natural, que parece que se está realizando una planta. Sin embargo, yo creo que serían todavía insuficientes, ¿no? Tendríamos que diversificar. Aquí en el tema de las energías, yo creo que, y nosotros como país, y ser muy realistas, teniendo nuestras propias limitaciones, ¿no? Y sobre todo las limitaciones que tienen los tomadores de decisión también, ¿no? Ser un poco realistas en ese sentido, de los presupuestos que se designan y todo esto. Entonces, la idea aquí yo creo que es, y yo creo que el modelo a seguir en todos los países tendría que ser la diversificación de las fuentes de energía, para no solo dejarle el peso a una fuente contaminante, sino hacer uso de una gama. Y en el estado pues tenemos, y creo que ya se está haciendo, ¿no? Por ahí veo ya también algunos aerogeneradores. Cualquier fuente que nosotros manejemos va a tener un impacto. Entonces, si nosotros diversificamos, minimizamos ese impacto, pero además invertimos en investigación para que esas fuentes sean cada vez, impacten cada vez menos, ¿no? Todo eso nos va a llevar ya posteriormente a un buen aprovechamiento del recurso sin afectar el ambiente. Gracias, pues Roberto Ross, pues está preguntando también algo parecido sobre la termoeléctrica. José Reyes, existe información, excelente información, muy útil. Y yo quisiera preguntarle, doctor, usted habla casi al final de esta acción de fomentar un espíritu crítico en la sociedad, y cuando usted comenta acerca de pues, consultar a los especialistas, me parece que hay un desfase, ¿no? Cuando usted también se refiere a los tomadores de las decisiones, hay un desfase, ¿no? Entre las decisiones políticas y las decisiones que más convienen a la sociedad basados en criterios científicos. Sí, precisamente, y se ve así, ¿no? Por un lado tenemos a los que están tomando las decisiones, por otro lado tenemos a los científicos que tienen todo el conocimiento, y por otro lado tenemos a la población en general, ¿no? Y entonces el conocimiento pasa a cuentagotas, y por acá se están tomando las decisiones bien o mal, pero se están tomando, y al final todo está repercutiendo en la sociedad, en las comunidades y en el ambiente, ¿no? Entonces, la idea de la importancia de la difusión del conocimiento es esa, ¿no? Que el conocimiento científico baje a un nivel, o que el nivel de la población suba a un nivel de que todos entendamos. Primero tenemos que conocer lo que tenemos, las maravillas naturales que estamos rodeados, de cómo nosotros somos un elemento más del ecosistema, formamos parte y dependemos y el ecosistema también depende de nosotros. Entonces, eso ya nos va, pero con elementos, con conocimiento, con información, ¿no? O sea, la creación de una reserva no es trivial. Se tienen que hacer estudios y se determina por qué es importante generar esa reserva, ¿no? Entonces, obviamente, el conocimiento científico no lo es todo tampoco. También tenemos que tomar en cuenta conocimientos que a lo mejor de manera empírica ya tienen los pescadores, los campesinos, los rancheros. Hay un conocimiento ahí del entorno, del ambiente. Entonces, es por ahí, y al final, cualquiera que suba a tomar decisiones, pues ya va a tener esa conciencia, ese espíritu crítico, ese razonamiento y esa nueva forma de pensar, de ver al ambiente y al ser humano como un elemento más del ambiente, que si afecto al ambiente, voy a afectar al ser humano. José Reyes pregunta si ya está funcionando en La Paz el parque eólico. Desconozco completamente, la verdad. He visto los aerogeneradores, pero desconozco el proyecto en sí como tal. Ok, bien, pues doctor, pues antes de finalizar, no sé si nos quiera plantear algún mensaje final. No, pues nada más agradecer, y espero que les haya motivado un poquillo ahí para indagar más. Por un lado, lo que comentaban los grupos locales que están trabajando, que están participando, que están haciendo cosas,
pues tratar de apoyarles y si no se están haciendo, pues generarlas, generar iniciativas. Y pues muchas gracias nuevamente a la maestra Jessica Patiño, a la doctora Judith Moreno por este panel y a todos los que están preguntando, participando, los que estuvieron viendo la charla, ¿no? Pues muchas gracias a todos ustedes. Bien, doctor, pues ha sido un honor para la Universidad Mundial que esté con nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, también por su apoyo. Esperamos verlo pronto. Y pues a todos quienes nos han acompañado en esta tarde, los invitamos para que mañana jueves realicemos la jornada siguiente a las 10 de la mañana con la conferencia que estará a cargo de la maestra Consuelo Ortuño Aguirre con el tema La pandemia por COVID y su impacto sobre los bosques de nuestro planeta en esta misma plataforma. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Nos vemos mañana en la mañana. Que descansen. Hasta luego.